Bueno, para nosotros es un gusto. Es un gusto tenerla a Cecilia. Ya es parte de nuestro taller porque la hemos invitado en otras oportunidades. Ha sido también conferencista en la universidad. Debo decirles que Cecilia es profesora de la universidad en el norte de Chile, en la Arturo Prat de la ciudad de Iquique, y es egresada de la Universidad Central en Santiago. Ha desarrollado mucho su actividad académica también en el tema de talleres, y justamente pensando en este tema de la cual hoy día nos encontramos, que es en esta situación en donde, pues, dado por esta emergencia, pues tenemos que desarrollar una labor desde otra perspectiva, ¿no? Una labor relacionada a la observación arquitectónica, de la cual yo considero que Cecilia es una especialista. Lo primero es darle las gracias por la invitación nuevamente. Siempre para mí es un agrado poder compartir con ustedes, y en estas circunstancias tan especiales aún más, porque uno busca la manera de poder conectarse con el resto del mundo. Entonces les agradezco un montón la invitación y esperemos que salga algo entretenido de esto. La idea siempre es generar discusión, o sea, eso es lo que de alguna manera busco cuando tenemos la oportunidad de compartir con estudiantes y otros profesores. Entonces, es generar discusión, los campos de discusión los que hoy día nos interesan. Así que ojalá que les interese, y esta charla se origina a partir del trabajo que he realizado principalmente acerca del tema de lo que es la observación arquitectónica, en donde en la realidad que nos encontramos hoy día surge un paradigma, porque la observación arquitectónica la he fundamentado durante casi 20 años a partir del contacto de los estudiantes con la realidad, y hoy día no podemos acceder a esa realidad. Entonces esto ha significado hacer un replanteo de cómo aprendemos si es que yo no puedo ir al lugar, y de ahí surge la pregunta inicial, y qué es lo que les quiero compartir hoy día, que son reflexiones. No es, yo siempre digo, yo no hablo de verdades absolutas, sino que lo que les quiero compartir finalmente son reflexiones. Entonces voy a poner mi presentación. Creo que acá está. Y les pido un segundo, solo un segundo, porque mi hijo se quería conectar, entonces para decirle que se conecte. Ya. Ahora vemos visualización, pantalla completa. ¿Se ve? Que alguien me diga si se ve, por favor. Sí. Cecilia, se ve. Ah, perfecto. Partimos entonces. El título que le he puesto a esta presentación es menos que una charla, en realidad yo, como les digo, es un diálogo, es la observación arquitectónica y la percepción espacial en los tiempos de resguardo. No me gusta hablar ni de cuarentena ni nada de eso, pero digo, es un resguardo, porque nos estamos como protegiendo. Entonces, el concepto del cobijo y la protección es la primera cosa que a mí me asoma en esto, tratando de verlo desde la manera más constructiva posible. Porque cuando dice cuarentena, me suena como a una cosa un poco oscura, y la verdad que no me va. Les quiero presentar aquí a tres amigos que son los que de alguna manera han fundamentado mi proceso de aprendizaje desde que entré a la arquitectura hasta hoy día, que sigo aprendiendo, y que son lo que yo les llamo mis maestros. Alberto Cruz, que es un arquitecto, él fue el fundador de la escuela de la Universidad Católica Valparaíso, donde estuve. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino contemporáneo, que está vivo. Martin Heidegger, que es un filósofo alemán. Más adelante les voy a explicar por qué también invito a estos filósofos, y no solamente en el campo de
de la arquitectura. O sea, hoy día definitivamente los aprendizajes para mí van a estar vinculados con la filosofía. Este era el modelo con el que aprendíamos, el modelo de aprendizaje de las escuelas tradicionales, en donde teníamos las experiencias arquitectónicas que se generaban de la relación estudiante-lugar. Esta era la base. La observación de la realidad. Teníamos que ir al lugar, situarnos, descubrir esta realidad. A partir de procesar esta realidad, descubríamos un problema. Nunca me ha gustado la idea de decir descubrimos un problema, pero yo sé que para los estudiantes esto es mucho comprensible. Cuando uno se plantea ante el descubrimiento de un problema, uno sabe que tiene que ir a buscar una solución. Por lo tanto, se asumía esto como la materia de estudio. O sea, cada taller era un encargo en un lugar donde descubríamos un problema y teníamos que diseñar una solución. La búsqueda de la respuesta, por lo tanto, se transformaba en el camino del aprendizaje. Y la propuesta arquitectónica era el producto que teníamos de todo este proceso. Entonces, este modo con el que se han desarrollado las escuelas desde los años 50 en adelante, se ha ido adaptando con el tiempo, ya por los recursos que se han ido adquiriendo, tanto en conocimiento como en tecnología, pero es el mismo modelo con el que aprendieron sus profesores y con el que sus profesores también quieren que ustedes aprendan. O me fui para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era situar a los estudiantes en la realidad. Eso era la premisa del estudio de la arquitectura. ¿Qué es lo que decía Alberto Cruz? Y esto es literal, decía, ¿cómo se conoce la vida? Y hablamos de la vida porque el arquitecto lo que hace es responder a las preguntas de la vida. ¿Cómo se conoce la vida? ¿Cómo vemos a través del espacio saliendo a la ciudad a recorrerla? No se va a conocer dentro de las salas de clase, no se conoce a través de lo que me contó otro, se conoce saliendo a la ciudad y recorriéndola. Alberto Cruz nos decía a nosotros, la ciudad se conoce a través de los pies, era caminándola. Y era realizando este tipo de registro, o sea, la importancia del registro gráfico en nuestros recorridos. Cómo salíamos y lo primero que hacíamos era dibujar, sacar fotos, ir teniendo esa base de registro, que es el registro vivencial. Las anotaciones, la importancia del dibujo con las anotaciones, siempre esto fue clave en lo que es el aprendizaje de la arquitectura, cómo nosotros nos íbamos haciendo parte de la lectura de un lugar a partir de la discusión que se formaba en el registro visual y la palabra como un complemento de un total. Estos modos ustedes lo tienen que haber hecho muchas veces, digamos. La manera en cómo íbamos entendiendo. Siempre los estudiantes me preguntan, ¿no? ¿Y para estudiar arquitectura tengo que ser bueno para el dibujo? Y yo le digo que no necesariamente, porque claro, estos dibujos se ven bastante bien, pero si ustedes revisan dibujos de Le Corbusier, que yo creo que su profesor por ahí les ha mostrado, son dibujos bastante malos. Le Corbusier era bien bueno, quizás pensando, pero dibujando no mucho. Entonces aquí uno ve la relación del registro y la palabra, siempre, el registro y la palabra. Esto nuevamente, en donde, ¿qué nos interesaba? Descubrir planos, relaciones con contexto, siempre a través del registro y la palabra. El contexto, el objeto, la palabra que complementaba la visión. Tenemos otro croquis en donde vemos la relación de la ciudad y el hombre, la importancia del hombre en los dibujos como una escala, referenciándonos la escala del lugar, la profundidad de los espacios a partir de la introducción de la figura humana. Cada vez que ustedes dibujan un hombre, inmediatamente están escalando el lugar. ¿Cómo eran estos aprendizajes, por lo tanto? Sensoriales perceptuales. Era lo que yo observaba, lo que yo oía, lo que podía oler, lo que podía tocar. De alguna manera, todo este conjunto de sentidos empezaba a ser parte de esta bitácora de aprendizaje. Y eso hoy está mal escrito perceptuales, yo lo arreglaré. Y eso era lo que el profesor Alberto Cruz manifestaba, que la arquitectura es un acto que se manifiesta al hombre en su cuerpo.
o sea, lo vivíamos, lo podíamos experimentar en nosotros. Esta es una clase con él, o sea, lo llevaba a tal nivel que nos situaba en el terreno para explicarnos lo que nos quería explicar, así de categórico era. ¿Qué es lo que nos plantea Dussel, este filósofo argentino que les mencionaba, mendocino? Que la arquitectura es algo profundamente humano, es una propuesta de repensar la realidad desde las operaciones concretas del mundo de la vida, como una acción que se produce en la experiencia. Primera cosa, la arquitectura va de la mano de la realidad. ¿Por qué? Porque está vinculada con las experiencias. Por lo tanto, esta arquitectura, lo que nosotros llamamos la modificación del espacio habitable para el hombre, tiene una estrecha relación con las experiencias en la realidad. Entonces lo que hacemos, el repensar, nos permitirá la modelación de un espacio pertinente al mundo cotidiano. El mundo cotidiano era lo que conocíamos, en donde nosotros interactuábamos entre otros, en donde interactuábamos con la ciudad, en donde éramos parte de todo un sistema. Y eso es lo que cambió. Pero mantenemos esta idea de que al ser un acto humano, se repiensa y se amarra directamente con la realidad desde la experiencia. Hoy día cambia la experiencia, por lo tanto cambia la realidad, pero no cambia la arquitectura. ¿Qué es lo que nos dice Heidegger? Que es el otro filósofo que les comentaba, que lo invité a la presentación. Él nos dice lo siguiente: poetizar es propiamente dejar habitar. Ahora bien, ¿por qué medio llegamos a tener un habitáculo? Por medio de edificar. Poetizar como dejar habitar es un construir. ¿Qué nos está planteando acá? Que la arquitectura no es solamente en el papel, sino que tiene que ser edificada y construida para que sea arquitectura. Y en esta nueva realidad, ¿cómo lo hacemos? Si nos encontramos en un mundo en donde no podemos tener acceso a lo que les hablaba al principio, que eran las variables sensoperceptuales. Puse esta imagen que me encanta. Ustedes saben que en Chile ha habido un movimiento social desde octubre hasta ahora, que ahora está un poco paralizado por la pandemia, pero en realidad sigue estando ahí, está en ebullición. Esta fue la protesta que hicieron estudiantes de arquitectura, en donde lo que ellos querían manifestar era la crisis sobre la calidad de vida acerca de los espacios que se estaban construyendo. Entonces diseñaron en el suelo de espacios públicos las plantas de departamentos reales, departamentos que se están vendiendo con el valor, que obviamente ponía en juicio la calidad de vida versus la rentabilidad inmobiliaria. Esa fue la protesta de estudiantes de arquitectura. Curioso, sumamente curioso, porque de alguna manera aquí nos encontramos ante esto que nos dice Heidegger. ¿Hay poesía en esta manera de construir y dar paso al habitar? Esa es una pregunta que se las dejo. ¿O solamente nos hemos dedicado a responder la pregunta de la función? Interesante. Sería como lindo poder escuchar a alguien para saber si me están escuchando, porque yo hablo y hablo. Entramos de lleno a lo que nos toca. Sí, sí, escuchamos todos súper atentos, se escucha perfecto. Ya, bacán, Cintia, te pasaste. Ya. Les puse esta foto que me impresionó mucho cuando la vi, porque he estado en este lugar no sé cuántas veces y la verdad que nunca lo había podido ver porque la gente no me dejaba ver. Y veo esta foto en este momento y aparece el lugar. Entonces, ¿qué significa? Que nos enfrentamos ante una nueva realidad, que tiene una velocidad distinta, que tiene un ritmo distinto, y a esta velocidad nos hemos ido acomodando. Es como que el cuerpo cada día se va reestructurando acerca de esto que nos toca vivir. Cuando hablo del cuerpo físico, mental, espiritual. Pero eso es tema para otra charla. Pero es lo siguiente, o sea, cada día se nos ha ido pidiendo que nos vayamos acomodando a medida que vamos avanzando. Y en este comienzo,
que se nos dice a nosotros, oye, tienes que repensar la manera de aprender y la manera de enseñar, aparece el desafío para todos. Porque les comento que invité a un par de amigos que son de otras áreas, nada que ver con la arquitectura, pero esto es para todos. Estas imágenes nos muestran ciudades en donde podemos percibir una realidad que nunca habíamos visto. Puse estas fotos porque en realidad me parecían impactantes y porque las conocí con gente, entonces verlas hoy día sin gente es realmente impresionante. El acercamiento a las estrategias de diseño, y hablo de estrategias de diseño no solo desde la arquitectura, sino que desde lo que significa pensar creativamente, exige que tomemos una distancia. Para mí tiene mucho valor el desierto, siempre va a ser un referente importante, porque si hay un lugar en donde uno toma distancia de la realidad, es en el desierto. Entonces, en el diseñar nuevas estrategias de diseño, tenemos que tomar distancia, no solo de los lugares, sino que también del hombre en el lugar, pero nos abre una dimensión interesante acerca de este nuevo adiestramiento en el diseño de estrategia, que tiene que ver con el campo de la reflexión. Esta cosa del estar en, que ya no es lo mismo que hacíamos antes, hoy día el estar en da paso al pensamiento. ¿Cómo yo estoy en un lugar? A través del pensamiento, de la reflexión. Eso lo encuentro alucinante. La percepción y los aprendizajes sensoriales que teníamos conocidos y aprendidos eran desde una manera muy distinta a la que se nos presenta hoy día, en donde la interacción con la realidad es absolutamente diferente, no es la misma. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer como estrategia es reconocer la existencia de una nueva realidad. Cuando nosotros nos situamos y nos empoderamos diciendo, estamos siendo capaces de reconocer esta nueva realidad, ya tenemos el primer paso dado, acerca de lo que significa abrir estos campos exploratorios y estas estrategias de diseño. ¿Por qué? Porque estamos dando paso a la reflexión. La respuesta, por lo tanto, van a ser desde la filosofía. Por eso les dije al principio, ya les voy a explicar por qué invité a estos caballeros, dos filósofos, a dialogar, y no solamente a los arquitectos. Porque la adaptación nace desde la filosofía, porque tiene que ver con el campo de la reflexión. Y aquí les voy a insistir, y al final les dejo unos nombres y se los voy a mandar a sus profesores para que se los hagan llegar. Unos textos bastante breves, porque sé que de repente son un poco reacios a leer, de filosofía, en donde nos planteamos lo siguiente. Por un lado, Dussel, el filósofo argentino, nos dice lo siguiente: el repensar nos permite la modelación de un espacio pertinente al mundo cotidiano. Esto lo dijo en los 60. O sea, imagínense, podríamos decir que este tipo es como que si se hubiese puesto en el 2020. Porque él ya nos habla de que tenemos que ser capaces de reinventar constantemente nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo cotidiano cambia. Por lo tanto, la pertinencia, esto es una conclusión mía, la pertinencia va de la mano de la pertenencia. Para que algo le pertenezca a un lugar y sea pertinente, tengo que repensar ese mundo cotidiano. O sea, Dussel nos puso en la disyuntiva que estamos hoy día en los años 60. Y por otro lado, Heidegger nos dice que no se puede probar nada en el reino del pensamiento, pero el pensamiento puede explicar muchas cosas. Esto lo encuentro alucinante, porque significa que la pertenencia, que es la que estamos buscando, a través del repensar, nos lleva al campo de la reflexión. Por lo tanto, si tenemos pertenencia, reflexión, buscando construir la pertinencia, estamos hablando de habitar. Y aquí es donde entramos de lleno a lo que a nosotros nos convoca, que es el campo de la creación. ¿Cuáles son las estrategias desde esta manera de
de postular este nuevo aprendizaje? Lo primero es el recojo de la información, que va a ser el primer acercamiento. Hoy día los medios digitales que tenemos definitivamente están al servicio del aprendizaje, pero ojo, es solamente el recojo de la información. De ahí vamos a ir profundizando esto. ¿Qué significa? Vamos a tener levantamiento, todo lo que ustedes han estado haciendo, navegaciones virtuales, fotografías en red, historia escrita, historia oral, investigaciones. O sea, ustedes se han metido en un mundo de búsqueda de información digital principalmente. Y tienen cosas como esta. O sea, yo puse en el buscador Lurín y me aparece esto. Entonces, este es nuestro acercamiento, nuestro primer acercamiento a la realidad. Si se fijan, son fotos bastante interesantes, nos muestran un lugar que uno podría decir, imaginárselo como es, pero no es más que eso. ¿Cuál es el segundo paso? Procesar esta información. Vamos a tener todo este material inicial que vamos a tener que interpretarlo, porque claramente, así como está, no es mucho lo que nos va a entregar. Entonces, este proceso de interpretación va a dar paso a una estrategia de aprendizaje. Y esta estrategia de aprendizaje que va a validar esta interacción nuestra a distancia con el espacio en donde tenemos que desarrollar nuestras propuestas, va a ser la intuición. Aquí quiero... No, me quedo aquí. Creo que me salté una diapositiva adelante, no importa. Pero la intuición, por muchos años, no fue validada como una estrategia de aprendizaje. Yo siempre la defendí, desde los 90 que estoy defendiendo la intuición. Pero hoy, la naturaleza y los chinos le han dado valor a mi teoría, que la intuición definitivamente es una de las estrategias de aprendizaje más valiosas que puede hacer. Y ahí le agradezco a la pandemia, porque resulta que ha puesto en valor lo que yo postulaba. Esta idea de que nuestros acercamientos a los aprendizajes tienen mucho que ver con lo que nosotros, de premisa, creemos que puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a estudiar, ¿qué es lo que ven? Un lugar, lo ven a distancia. Voy a irme acercando a esto. Luego vemos esto. Intuitivamente, nosotros trabajamos, por ejemplo, acá yo le puse emplazamiento y escala al contexto. Yo no he ido al lugar, pero puedo ver este contexto, puedo ver la escala a través de estas personas que aparecen acá y puedo ver la manera de la disposición de esto sobre el lugar, a partir solamente del campo intuitivo, pero con ciertos elementos referenciales. El contexto, las personas. Estas son como tips, así como para cómo yo puedo evidenciar esto. Tengo esta información. Aquí yo, por ejemplo, intuitivamente puedo ir, teniendo el norte, ya puedo ir agregando más información. ¿Qué pasa con el viento? ¿Qué pasa con el sol? ¿Qué pasa con las estaciones? ¿Qué pasa con la lectura de los llenos y los vacíos? Es distinto tener esto que tener esto. Cómo se van abriendo y cómo se van cerrando los límites. Todo esto es solamente un campo desde una percepción distinta. Esta imagen, disposición y escala en el lugar. ¿Qué es lo importante acá? Miramos la foto completa, hay dos elementos. Este cerro, esta persona. Con esto, inmediatamente yo puedo dilucidar acerca de la comprensión del total. Es ahí donde les voy dando paso a lo que significa esto, los campos de la intuición. Sigo. Esta imagen, por ejemplo, aquí nosotros podemos referenciar la escala. Si ustedes esto lo empiezan a evidenciar a partir de la relación con las otras imágenes en donde teníamos personas, inmediatamente nosotros podríamos situar y poder decir esto, cuál es la realidad dentro del contexto, a partir solamente de una imagen en donde necesitamos al hombre. Es con lo único que necesitamos para poder trabajar. Por ejemplo,
otro campo desde la intuición, la tectónica en el lugar. Miramos esta imagen y aquí tenemos una información distinta. Que hayan ese par de personitas aquí no nos interesa, pero sí nos interesa esta piedra. Si yo llevo la relación de la primera foto donde había una persona, dimensiono la piedra, yo puedo saber cuánto mide esto, cuál es la percepción de esto. Los distanciamientos los saco de los planos iniciales. Puedo comprender esto, por qué esto es liso, por qué esto es rugoso, dónde se atrapa el sol, dónde se deja filtrar el sol, la construcción de las luces y sombras a partir de esto. ¿Por qué esto solamente es la idea de un talud o lo que quiero también es capturar la sombra? O sea, hay mucha información que me empieza a entregar la tectónica a partir de que la construcción de un lenguaje de lugar. ¿Por qué les voy hablando de estos elementos? Porque esto es lo que va a fundamentar luego sus propuestas. Entonces ya no es solamente responder una pregunta acerca de el habitar, que ahí tiene sentido la imagen que les mostré de las protestas de los jóvenes estudiantes de arquitectura en Chile. Esta imagen, aquí hay una superposición del lugar y el hombre. Empiezo y puse una foto sobre otra justamente para que comprendieran que la medida del lugar no es solamente cuando yo estoy ahí, sino que también cómo yo puedo hacer que la percepción vaya siendo distinta de acuerdo a cómo yo voy modelando al hombre en el lugar. La medida de los materiales de la tectónica es sumamente importante para la comprensión de la lectura total. Los distanciamientos, la sombra, cómo se filtra la luz. Toda esa es información que vamos a recoger para nuestras propuestas, porque independiente que no podamos ir al lugar, la propuesta que construyamos tiene que ser propia a ese lugar. Esto es algo que se los he repetido y que quizás algunos de ustedes me han escuchado. Yo no puedo hacer una propuesta que después la saco de ahí y me la llevo a Tacna. No tendría sentido. Es para este lugar. La relación espacial. Esta foto la encontré buenísima porque era como la torta de mil hojas, que es la torta que más me gusta. Entonces era la idea de los pisos, la lectura de los pisos, de el vacío en relación a este contexto. Entonces, ¿cómo yo voy estableciendo relaciones espaciales desde lo lejano a lo inmediato, pasando por distintas escalas? Miren esto acá. La lectura de la ciudad, la lectura de la geografía, la lectura de una intervención, la lectura de un vacío. Voy teniendo aquí esta idea del trabajo escalar. Y otra cosa sumamente importante, el trabajo de las pieles. Aparecen estas lecturas de las dobles y tercera piel en virtud de una fachada. Interesante. ¿Por qué? Porque no está hablando además de propuestas que son armónicas al lugar. ¿En qué sentido? Bioclimáticamente, materialmente, a través del lenguaje, a través de la conformación de la historia del lugar. O sea, tenemos demasiados referentes que nos pueden servir para luego fundamentar nuestras propuestas. Y esa imagen, les puse mucho de esto, quizás no del resto de la ciudad, porque la verdad que lo otro no lo manejo tanto como esto. Nuevamente acá, la lectura de los llenos y los vacíos. La importancia y la construcción de los patios en virtud de una arquitectura para este lugar. Punto 3. Vamos, primero teníamos el recojo de la información, luego procesar la información. El punto 3. La abstracción desde la intuición más el registro de la información. O sea, estamos sumando. Cada vez vamos complejizando un poquito más este aprendizaje. En esta nueva realidad, el germen, lo que da origen a la observación arquitectónica, se sucede desde el momento en que vamos a asumir esta intuición de la que ya hemos hablado como el valor que no solamente es lo que origina, o sea, no es el que nace, sino que también fundamenta y estructura. Y esta intuición va a surgir de este paisaje natural que va a ser nuestro nuevo territorio. La lectura del paisaje natural, por lo tanto, va a ser el reconocimiento de esta nueva realidad a partir de esto, el registro y la interpretación.
Por lo tanto, el paso 4 es la intuición más la palabra. Les puse acá unas preguntas que serían interesantes. Nuevamente les vuelvo a decir, desde el campo de la filosofía, es sumamente importante hacernos amigos de los filósofos en este tiempo, en este modo de aprender que tenemos, porque es la manera en que tenemos para acercarnos a la creatividad. Entonces les puse algunas preguntas que surgían de esto, y aquí lo que está anotado abajo son tips para mí, para acordarme yo, porque a mí se me olvida todo. Entonces dice, ¿los datos sensoriales bastan en la formación de juicios intelectuales? Según yo, a mi juicio, no son todos válidos. ¿Por qué? No solamente por ir al lugar estoy aprendiendo. He descubierto hoy en día que algo que yo postulaba como absolutamente inalterable, que era ir al lugar, hoy día también hay otros modos de aprender. Por lo tanto, esta primera pregunta, según yo, es que no son todos válidos. Yo los invito a que ustedes también elaboren su respuesta. No, esta es la mía, digamos. ¿En qué condiciones la intuición es ella naturalmente producida? Yo le puse, debemos fomentarla. ¿Esto qué tiene que ver? O sea, si yo doy paso a estos campos de aprendizaje intuitivo, por lo mismo voy a estar abriendo campos exploratorios nuevos que me llevan a esta tercera pregunta que dice, ¿cuáles son las implicancias de la intuición en lo no existente? O sea, lo no existente es mi relación con el lugar, pero el lugar sí existe. O sea, el que yo no vaya no significa que el lugar deje de estar, el lugar sigue estando, pero está sin mí. Por lo tanto, estoy abriendo campos exploratorios en la creatividad. Y esto es lo que estamos fomentando a partir de validar la intuición, la manera de comprenderlo. ¿Qué relación mantiene el conocimiento abstracto con la singularidad y la existencia de una realidad? El origen. ¿Qué significa esto? El conocimiento abstracto es lo que nosotros realizamos y el que realizan muchas disciplinas. Lo que antes no era, ahora es. Por lo tanto, siempre vamos a estar hablando del origen. Espero que esto se comprenda. Si alguien después quiere discutir conmigo de esto, yo feliz. Me avisan. 5. La interpretación de la realidad. Aquí es donde ya de lleno nos vamos metiendo en el campo de la propuesta, perdón, y decir protesta, donde paso en protesta. La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Esta frase la encuentro brutal. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos viviendo en un ambiente en donde respiramos mucha angustia. Y cuando uno descubre que desde la angustia tenemos la posibilidad de hacer todo, de crear todo, definitivamente estamos ante una oportunidad. Cuando nos dice que nos coloca ante la nada es porque nos plantea el desafío de que tenemos para hacer todo. O sea, fantástico. En esta interpretación de la realidad les puse un par de imágenes para que comprendan cómo nosotros tenemos que ir viendo que tenemos opción y tenemos posibilidades. Vemos esto. Ambas imágenes corresponden a una gota de agua, pero están miradas desde distintos filtros. Una desde un lente fotográfico y esta desde un microscopio, pero ambas son una gota de agua. ¿Qué significa eso? Si yo readecuo mi manera de mirar, voy a poder ver de algo tan simple como esto, una maravilla como esto. Díganme que si no es fantástico. Esto, el nido de pájaro. Un nido de pájaro reinterpretado a partir de la construcción de esto. Una maravilla. El panal de abeja. ¿Cómo yo puedo ir interpretando una realidad que es parte de lo cotidiano y la transformo en una nueva realidad? Eso es lo que estamos haciendo, la construcción de una nueva realidad. Una flor, en este caso es una orquídea. Les iba a poner una imagen del orquideograma, pero ya está tan manoseado que preferí poner esa. Pero lo que me interesa acá es que ustedes vayan comprendiendo cómo podemos ir interpretando la realidad a partir de lo que ya conocemos. 6. La propuesta. La arquitectura crea espacios y crea los límites de los sentidos en los espacios. Si nosotros no somos capaces de configurar espacios, no estamos haciendo arquitectura, porque la arquitectura es
una delimitación del habitar. Y eso no significa que tenga que ser un interior necesariamente. También puede ser un exterior. Pero lo que estamos haciendo es delimitar. Y este espacio arquitectónico es una creación en dos vertientes. Por un lado lo que se mide y por lo otro lo que existe. O sea, no es escultura, no se recorre, se habita. Porque existe el hombre dentro de esa delimitación. Eso es lo que la hace espacio arquitectónico. Les quise poner este ejemplo y con eso ya tengo que ir cerrando porque me dijeron que eran 30 minutos y creo que me pasé. Felipe Assadi es un artista chileno. ¿Cómo? Que no te preocupes del tiempo, sí. No. Ya, Felipe Assadi, ¿por qué les puse a Felipe Assadi? No es casual, porque es un arquitecto chileno que me cae muy bien y que además fue uno de los primeros contagiados en coronavirus. Entonces, con él pasa lo siguiente, él diseñó esto que se llama la casa H, que su concepto es habitar la estructura. Y la hizo, y él lo comenta, pero esto no se lo pueden contar a nadie porque esto es una confesión, sin ir al lugar. ¿Ya? Esto no lo sabe nadie, no lo saben ni en las revistas, en ninguna parte. Entonces, este es un secreto. Él dice, construyo la casa H habitando la estructura. Y es el primer enfermo de coronavirus. Este es el lugar. Este era el lugar. Y él cuando ve este dibujo, propone hacer esto, en virtud de la manera en cómo era el emplazamiento en el lugar. Y él sabía que quería esta relación con ese paisaje. Era lo que tenía claro. ¿Y por qué habla de habitar la estructura? Porque decía que la vinculación que él quería establecer con ese paisaje era a tal punto, que no quería que nada entorpeciera la estructura. Y por lo tanto, su primer concepto fue habitar la estructura. Y aparece esto, como una impronta sobre el lugar. Porque era parte su propuesta diciendo, mi vinculación es con el paisaje, no es con otra cosa. Me debo al paisaje, al que conoció por foto. Les dejo unas lecturas que se las voy a mandar. Son sencillas, ya no los voy a complicar con esto. Son las lecturas de Dussel, de Heidegger, no son difíciles. Las de Heidegger, de hecho, son 9 páginas, cosas así, para que se les pueda abrir el casco y les dé la posibilidad de pensar. Y quería terminar con dos frases bien interesantes y con dibujos míos para que aparezca algo mío acá. Dice, todo lo grande está en medio de la tempestad. Esto lo dice Heidegger. Y por otro lado, Neruda dice que no nos separe la vida y que se vaya al diablo la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Sí. Gracias, sí. Espectacular. Todos los chicos, no sé si puedes ver en el chat, están aplaudiendo. Gracias. Mira todo lo que desaparece. Sí, les agradezco a ustedes. No, Gracias. Cuando... Ojalá que se haya entendido, la verdad. Sí, por supuesto. Clarísimo. Cuando hice enhorabuena. Sí. Gracias. Cuando le hice el encargo a Ceci, en realidad no lo hice con tanto tiempo, pero sabía de este tema porque lo habíamos estado conversando. Entonces lo encontré sumamente provocativo. Y en realidad esperaba que simplemente nos diera el aperitivo para hablar de esto, pero ello nos ha traído el plato de fondo. Entonces, es realmente gratificante, ¿no? Escucharle y ver que, pues,
nos da alternativas de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, pues nada, quiero más bien que escuchar a los estudiantes, por favor. Tu palabra o los comentarios los podemos dejar para después y nosotros como docentes, pero me gustaría que los estudiantes hagan las preguntas a Cecilia. ¿Sí? Por favor. A ver, chicos, levanten sus manos, por favor, para poder abrir, o pueden ustedes mismos abrir el micro, con sus manos como presentadores. Son tímidos. Al principio se hacen los tímidos. Chicos, A ver. Franco, adelante. A ver, prende tu micrófono si no te pongo como presentador. Está, ya lo prendí. Ahí está, perfecto. Ok, adelante. Bueno, es un gusto verlos. Arquitecta, muy buena Hola. presentación, me encantó. El trabajo que estábamos llevando en el taller coincide mucho con lo que estaba explicando. No creo que sea una casualidad. Pero es que cuando yo lo hacía, me pasaba que cómo iba a estudiar algo que no existe, porque la realidad es que la ciudad no está detenida. Claro. En el 2020 nos proponen que estudiemos algo que no está, que está vivo, pero está detenido. Por eso, sí, la filosofía me parece interesante. Ahora, en esta situación, por ejemplo, hoy, mayo de 2020, cuando todo está cerrado, podemos incluso proponer cosas interesantes, proponer cómo la gente podría salir, es decir, una realidad alternativa. Que le- que- Franco, ¿Es posible discúlpate. eso? ¿Proponer una realidad alternativa o mejor esperamos? A ver, Franco, mira, dijiste una cosa, anoté acá. A ver, la casualidad no existe, definitivamente no existe. No hay casualidades, sino que causalidades. Eso es lo primero. Lo otro, lo que está detenido eres tú, no la ciudad. Pero justamente lo que quiero hacer a través de esta presentación es mostrarte de que no tenemos por qué estar detenidos nosotros, porque si la ciudad está en movimiento, nosotros también. ¿Qué significa eso? Tú eres un arquitecto que está aprendiendo en un campo disciplinario que es bastante rígido, que era lo que teníamos hasta ahora como modelo. Hoy en día lo que esta situación nos exige es flexibilizar el modelo con el cual hemos ido aprendiendo. Si yo te digo a ti, mira, yo quiero que me diseñes un edificio para el 2040, tú tienes que ser capaz de hacerlo y te estoy poniendo en una realidad virtual. Eso sí que es una realidad no existente. Pero lo que tú tienes hoy día en el campo de estudio en donde estás es una realidad existente. Lo que pasa es que tú no puedes acceder a ella físicamente, pero tu manera de acceder es la que se tiene que modificar. Por lo tanto, las propuestas sí responden a una realidad. O sea, tú tienes población, tienes gente, tienes grupos etarios, tienen un montón de información a la que pueden acceder por la red, tienes vías de circulación, circulaciones que son regionales, circulaciones que son de la ciudad, circulaciones que son a escala más íntima, de barrios. O sea, de alguna manera la información y la realidad están. El tema es que el cómo tú accedes a esa información es el diferente. Pero en realidad, tanto tú como este modelo de ciudad va a estar en movimiento. Lo único que obviamente no podemos hacer es ir a tocarla, pero eso no significa que no la puedas percibir. ¿Se entiende, Franco? Clarísimo. Sí, es un mundo que no conocíamos, bueno. Pero en Claro, buena es hora un porque como, claro, en buena hora porque nos permite cambiar muchas cosas que por ahí con lo estricto de nuestro mundo anterior no, ajá, ya lo dábamos sentado. claro, exactamente. Muchas gracias. ¿De qué? Pues gracias a ti. Chicos, ¿alguien más levanta la manito? José Gil, Laura Pacheco, Jesús.
Aprovecha que no siempre tenemos este privilegio de tener a Ceci con nosotros. Muy gracias por lo de privilegio. No, claro que sí, Ceci, en verdad. Jesús dice, levanta la mano. Sí, Jesús, adelante, Jesús. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Sí, yo quiero aprovechar un comentario, agradecerle también su presentación. Ya van varias clases que la atendemos en el taller, entonces creo que para muchos de nosotros se agradece seguir bien. Es divertido porque usted casi siempre, si bien es cierto, no son cosas muy, ¿cómo decirlo?, académicamente cuestionadas en el salón. Es comúnmente conversamos con estudiantes, pero a nivel de confianza, ¿no? Esos temas que hablamos en los pasillos de la facultad o que hablamos conversando en una zona más íntima, porque cuando hablamos de cómo aprendemos sin tocar la realidad, es esa preocupación que desde que nos sentimos virtual nos veníamos haciendo, ¿no? De la realidad de una arquitectura para desarrollar una propuesta a un lugar con este tema. Y es un punto que nos da sobre el recojo de la información, sobre el proceso de la abstracción a partir de la intuición y la intuición para la realidad para poder llegar a una propuesta, es creo ese punto elemental en el cual podremos indagar, y aquí es donde viene mi comentario. Usted plus extra, si ha tenido Se corta trayectoria la... universitaria, Jesús, justo ¿se me escuchó la cuando parte final? se corta, se No, corta. se cortó. A ver, repítelo, Jesús, por favor, despacito. Ya, sí, mi comentario final era precisamente preguntarle, tal vez si su vida estudiantil en la facultad o había pasado por una situación similar a la que pasamos por ahora, ¿no? Tal vez trabajar en un lugar al cual no podía acceder por un tema de distanciamiento o capaz algo así en el estilo, para entender un poco más esa Ya, te entendí, Jesús, ya te entendí, que se corta bastante. A ver, lo primero, no tengo tantos años como para haber vivido la pandemia anterior, así que la verdad que esta es mi primera experiencia de encierro. Pero sí, mientras te escuchaba, estaba pensando, claro, cuando uno estudia, bueno, yo tuve la suerte de estudiar en dos escuelas en donde todos los aprendizajes se hacían en terreno. Pero también aparece esta idea de estos proyectos que son como imaginarios, o sea, en la idea de que tú te sitúas en lugares donde no puedes acceder. Esto que te dicen, oye, ¿y qué pasa si, claro, tu laboratorio de aprendizaje hoy día es la ciudad de Lima, pero si yo te mando a ti a hacer un proyecto en Chiloé, en el sur de Chile, y tú no puedes acceder a ello, también es posible hacerlo. Y desde esa perspectiva, claro, uno como en el campo del aprendizaje, uno explora eh, estos modos, esta metodología. Entonces, no le temas a esto que te toca hoy día, porque en realidad no es muy diferente a ejercicios académicos que te vaya a tocar hacer, o incluso luego ejercicios profesionales. O sea, no es solamente desde el campo de la academia en donde tú te tienes que situar hoy día en un contexto al que no puedes acceder, sino que también en el campo profesional. Y tu proceso, de alguna manera, va a ir muy ceñido a este tipo de situaciones en donde vas a tener que acceder a una información externa para procesarla, para abstraerla y para llegar a proponer. Entonces, desde esa perspectiva, no es algo nuevo. Lo que pasa que hoy día, ¿por qué asusta? Porque tendemos en nuestra personalidad a enquilosarnos con los modos y las maneras. Y cuando se te propone un cambio, pareciera que esto fuese abismante, fuese brutal, pero en realidad es un problema que no tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con nuestra disposición humana hacia el cambio. Entonces, yo más que nada, yo me quedo con una cosa que partiste diciendo y que te la escuché bien, es divertido. Eso tiene que impregnarse en ti. Esta cosa de que
este modo de aprender también te permite explorar un campo en donde no lo vas a pasar mal, al contrario, estás aprovechando estas nuevas oportunidades de aprendizaje. Y sí, pues claro, o sea, piensa que si yo te hago como un ejercicio, por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota. Yo, en mi primer trabajo como estudiante de arquitectura, o sea, cuando me dicen, este es tu primer encargo, me dice, dibuja el interior de un zapato. Yo nunca había estado dentro de un zapato y lo tuve que dibujar igual. Y ese fue el primer encargo. O sea, a lo que voy que constantemente estamos expuestos a estos desafíos de lo que no conocemos. No es la primera ni la única vez que te va a tocar. ¿Te respondo, Jesús? Sí, está bien. Muchísimas gracias, arquitecta. Es esa reflexión Ok. la más bonita que se tiene aquí. Qué bien. Gracias, Jesús. Chicos, ¿alguien más? Una chica, no he hablado de una chica, me parece raro que son súper, están tímidas. Araceli, Laura, Ana Paola. Están emocionadas. Jessica, Sol, Alguien levantó la mano. Sergio. Los chicos están pero súper atentos. Muy bien, Sergio. Adelante, te escuchamos. Ah, Ana Paola. Ah, recién estaba ingresando Ana Paola. Ok. Sergio, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿no? te escuchamos. Más que una pregunta, es una duda que me entró cuando la arquitecta menciona de que la ciudad no se mueve sin nosotros. O sea, esa me mataba la curiosidad. Lo que quería decir era cómo la ciudad se puede mover sin nosotros, si la ciudad está hecho de objetos artificiales hechos por el hombre, por la misma necesidad del hombre. Porque yo creo que la arquitectura habla a través del hombre. O sea, sin el hombre la arquitectura no existe, creo. Y creo que esa relación de hombre y arquitectura se complementan y no sé cómo la ciudad podría seguir avanzando sin nosotros. Sergio, mira, anoté lo siguiente. Tú dices, no es una pregunta, es una duda. No sé la diferencia entre pregunta y duda, pero entiendo hacia dónde vas. La ciudad, cuando yo digo el que no se mueve eres tú, pero la ciudad sigue moviéndose, se refiere al hecho que la ciudad sigue existiendo. Pero desde mi perspectiva, la ciudad no es el concepto de lo construido, sino que también los espacios que la contienen. Y cuando entendemos que el contexto es parte de este total y es lo que acoge a estos modos de habitar, estamos entendiendo de entes vivos que van cambiando momento a momento. O sea, te pongo en la siguiente reflexión. Hoy día, ¿qué día es? Ya no sé qué día es, pero bueno, X día, ya, martes. Un martes a tal hora no vuelve a ser nunca más ni esta hora ni este día en la realidad. A lo que voy, cuando te hablo de los espacios vivos, te estoy hablando de realidades que van cambiando a medida que va cambiando la existencia. Nuevamente te lo planteo desde el campo de la filosofía, no desde la función de la ciudad. Porque si lo vemos desde la función de la ciudad, podríamos decir, es que no pasan micro, la ciudad está muerta. Es que no hay fiesta, la ciudad se apagó. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la existencia sobre un suelo que te acoge. O sea, el solo hecho de decir que existe ya te está poniendo en un espacio-tiempo que se va modificando constantemente. La modificación del espacio-tiempo, desde mi lectura, es la ciudad en movimiento. ¿Se comprende, Sergio? Sí, arquitecto, sí.
Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la reflexión a la que te invito? Diferencia espacio construido función versus contexto natural vida. O sea, cómo una cosa tiene que ver con la función y otra cosa tiene que ver con la existencia, que son campos distintos. Que son amigos, conviven. Pero el que un ente sea vivo no significa que hayan autos circulando, sino que tiene que ver el movimiento del sol, el viento, la temporalidad, la existencia, la sensación sobre el lugar. O sea, cuando partimos de Nantes yo estaba muerta de frío, por ejemplo, y ya estamos en el mismo tiempo, pero tenemos distinta realidad. O sea, y eso significa que se mueve. Según mi mirada, ojo, no esto, vuelvo a insistir, no es una verdad absoluta. O sea, tú me la puedes debatir y me compruebas que no es así y fantástico. ¿Ok? Sí, Sergio. gracias. Sí. Ya. ¿Alguien más había levantado la manito? Sí, por ahí vi, la bajó. La vuelvan a levantar, por favor, chicos. Bueno, vamos a aprovechar los profesores, ya que hemos escuchado preguntar a los estudiantes. Si los profesores tienen alguna pregunta o algo, María, sí, Xiomara, sí, Xiomara. Yacu, Manuel, Oscar, Tania. A ver, Xiomara levantó tengo. la mano primero. ¿Quién levantó primero? Yo te tengo a ti como 2 y a uno no lo tengo todavía. ¿Quién es uno? Yaku, creo. Sí, Jaco y Xiomara creo que levantaron antes que yo. No, yo soy 4, yo soy 4. Yo soy uno. Xiomara es uno. Xiomara. Ok, Xiomara y luego sigue Tania y de ahí Yaku. Perdón, No, Juan Pablo. Juan Pablo, tranquilo. Está Juan Pablo. Y de ahí Yaku. Pero es que apareció tarde mi Nos pantallita. peleamos aquí por el turno, como siempre. Gracias. Ya está, yo tengo unos 4. Adelante. Bueno, primero agradecer la conversación. Me parece muy importante vista desde la percepción y reflexión que prácticamente nos obliga a nuestro confinamiento, como nos comentas. Y es algo que pone en provecho el análisis, interpretación, visión, incluso intuición, como comentas, de nuestra ciudad y sus elementos, ¿no? En cómo se habita nuestra ciudad, estando en esta dicotomía de una ciudad que al parecer nunca percibió el lugar, que es la Lima de los edificios grandes, una Lima consolidada, entre comillas, una Lima hecha por arquitectos, que muchas veces pudiendo acceder fácilmente al lugar de intervención, no lo entendieron o no lo hicieron, ¿no? Versus una Lima informal donde no hubo arquitectos y se construye como se puede, donde los mismos usuarios la generan y expresan lo que realmente quieren para sus entornos, incluso muchas veces respetándolos y mostrando apropiación sobre ellos. Entonces creo que al trabajar en Lurín nos hace esa reflexión de la ciudad que tenemos y cómo se va construyendo en estas circunstancias, ¿no? Con las herramientas que tú nos vienes mencionando, que me parecen muy importantes, que igual nos queda el hecho de reflexionar sobre lo que vamos a construir. Y bueno, más que una pregunta, quería agregar esto, ¿no? Como una reflexión que surge en base a lo que nos comentas, que me pareció súper importante y muy buena. No, súper. Xiomara, mira, anotaba acá, siempre han habido discusiones acerca de esto de lo formal y lo informal. Creo que es importante reflexionar acerca de que la ciudad formal no siempre funciona bien. O sea, la formalidad a veces no va de la mano de la funcionalidad y la informalidad tiene una cosa bien curiosa que la he aprendido trabajando mucho de terreno. Ustedes le llaman de otra manera las tomas de terreno. Ah, no me recuerdo ahora. Inversiones. ¿Cómo? ¿Invasiones? Inversiones. Ya, a las invasiones. Me ha tocado trabajar mucho en invasiones, entonces esta cosa que se le llama la informalidad, creo que es interesante cuando uno lo empieza a mirar desde lo que significa el habitar espontáneo, porque te da nuevamente posibilidades. O sea, creo que ya con como los caminos recorridos,
tratamos siempre de ver, de buscar posibilidades. Cuando tú dices, es un habitar espontáneo, te da la posibilidad de abrir caminos y decir cómo, porque tú empiezas a comprender el modo de habitar. Entonces ya no es solamente el tema de que es informal, sino que estas personas, este grupo humano, este asentamiento, tiene una manera en cómo adecuó y transformó un territorio, pero a partir de esta visión de lo espontáneo, lo que necesitaba versus lo que tenía y cómo lo adecuó. Entonces ya deja de ser algo que uno lo mira desde una perspectiva como totalitaria, sino que le das la posibilidad. Si yo tomo hoy día la idea de que tengo un habitar, como tú dices, informal, espontáneo, significa que yo puedo recoger esa espontaneidad y traducirla, interpretarla, que es un poco lo que les estaba hablando, la traducción y la reinterpretación de una realidad. Entonces, eso yo lo encuentro que es bacán. No sé si te hace ruido, digamos, porque siempre hay que tratar de abrir campos de exploración, campos de exploración. Entonces, si yo digo que transformo el habitar espontáneo, estoy abriendo un tremendo campo exploratorio. Sí, justamente también, o sea, eso iba mi reflexión, ¿no? De cómo se realizan estas limas. Me parece que a pesar de que estemos en este confinamiento, tengamos ahora el tiempo para reflexionar en lo que vamos a construir. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti, Xiomara. Yaku. Le tocaba a Tania, creo. A Tania, luego a Juan Pablo y de ahí a Yaku. Acá tenemos Hola. en orden las manitos, porque si no... Adelante, Tania, disculpa. Gracias, Cintia. Hola, Cecilia. Bueno, Hola, Tania. agradecerte por las reflexiones. De verdad que siempre es muy, muy bonito escucharte, verte. Ojalá lo pudiéramos hacer más seguido. Y bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Me ha gustado muchísimo, como siempre, la reflexión que nos has dado el día de hoy. Y bueno, sí, en realidad somos en Lima casi 10 millones de personas, ¿no? Que hemos estado en total movimiento, trasladándonos de un lugar a otro sin siquiera detenernos, ¿no? A ver, a reflexionar, a pensar, un poco conformados con lo que teníamos, ¿no? El tráfico tan fuerte que hay en Lima, ¿no? El cielo gris, ¿no? Y yo creo que parte del confinamiento es lo que nos ha, o sea, la parte buena del confinamiento es que nos ha obligado a detenernos, ¿no? Ahora nuestra casa es nuestro lugar prioritario, ¿no? Pasamos todo el tiempo aquí y es a través de nuestras ventanas que estamos viendo cómo está la ciudad, ¿no? En algún momento me ha tocado tener que manejar, ¿no? En Lima, en este tiempo de confinamiento y es yo aborrecía manejar, de verdad, me parecía la situación más terrible. Y hacerlo en tiempo de confinamiento es la experiencia más bonita, ¿no? Porque no hay tráfico, ¿no? Todo está en calma. Pero bueno, a lo que voy también es que en tiempo de confinamiento, si bien tenemos en nuestra ventana para poder tomar un montón de registros, ¿no? O hacerlo por la ventana del auto, nos acercamos a una realidad que ahora es distinta, ¿no? Hay menos gente en las calles, el cielo, no te imaginas, está celeste, ¿no? Cosa que nunca ha pasado. La imaginación creo que aumenta al 100% y la fantasía un poco que se va, ¿no? Nos queda mucha imaginación, cero fantasía porque estamos como que súper conectados con nuestra realidad inmediata, ¿no? Y me gusta escuchar la voz de nuestros estudiantes con un poco de temor o de preguntas, tratando de imaginar cómo es que van a ser los trabajos finales, ¿no? Las respuestas de los trabajos finales, y yo creo que es bueno saber sus preocupaciones porque en realidad igual en confinamiento no nos enfrentamos a una realidad que también es como un poco imaginario, ¿no? Porque si trabajamos en un sitio, nosotros solemos tomar registros del lugar, ¿no?
pero hay cosas que se nos pasan realmente, entonces tenemos que volver a ese sitio de manera imaginaria, tal cual como lo estamos haciendo ahora en Lurín, ¿no? Quizá con un poco más de rigor, ¿no? Porque no lo estamos viendo, pero en realidad es un ejercicio que vamos a tener que hacer continuamente, ¿no? El hecho de tener que regresar virtualmente al lugar para tomar algo que se nos fue, ¿no? A través de fotos o a través incluso a llamadas a nuestros clientes, ¿no? Preguntándoles, oye, pero cuéntame ya tal cosa, ¿no? Y bueno, este es un ejercicio muy bonito, ¿no? El que estamos realizando ahora, diferente, nuevo. Y bueno, yo solo quería compartir esto, ¿no? Y agradecerte nuevamente por todo lo que nos has dicho, nos has mostrado y nos has invitado a reflexionar el día de hoy. Gracias. No, gracias, Tania, qué bonita reflexión. O sea, veo mucha cosa positiva en lo que dices. Esto de pensaba en tus hijos, o sea, la experiencia de mirar el cielo, que no la han tenido ninguno de estos jóvenes, porque ellos nacieron con una lima congestionada. Entonces, tus hijos hoy día tienen la experiencia de ver un cielo que no conocían, de percibir una realidad que no tenían. Entonces, es fantástico. Eh, la palabra confinamiento, el otro día la buscaba la etimología, y es con fin. Entonces yo decía, tenemos que verla desde la perspectiva de que, ¿cuál es el fin? No es el fin de que se acaba, sino que es un fin porque me proyecto. Y desde esa mirada yo encuentro que mientras más posibilidades nos abra, vale la pena. O sea, realmente me quedo como con lo positivo de tu visión sobre esto, que cuesta encontrarlo. Así que te felicito, que además con niños es genial tener una actitud así. Súper, me encanta. Gracias, Tania. Gracias, Ceci. Seguiría Juan Pablo y luego Yaku. Yaku, si quieres hablar, discúlpame, es que lo mío es un comentario corto. Yaku, de repente a lo mejor tú quieres conjuntamente con Xiomara. Ya, a ver, voy a intentar expresar brevemente lo que estoy tratando de decir, pero vamos a ver si se entiende, ¿no? Entonces yo me he quedado un poco con la idea de la interpretación de la realidad, desde la observación, desde la reflexión también, para entender de alguna forma la experiencia sensorial que tenemos sobre las cosas y el ejemplo del habitar el ejemplo del habitar la estructura me parece un ejemplo en el cual se identifica claramente cuál es la esencia de la experiencia para ponerla en valor, o sea, para ponerla como el objetivo principal de este proyecto, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar un poco después ya con lo que hablaba un poco Xiomara y luego lo comentabas tú, Ceci, sobre cómo desde la intuición, digamos, se van generando ciertos planteamientos que terminan siendo informales, pero que contienen ciertos patrones, cierta sabiduría, digamos, que se expresa intuitivamente. Entonces, y pensaba también un poco en cómo los lenguajes y las formas de habitar encierran una cosmovisión, ¿no? Y esta cosmovisión, al interactuar con las otras cosmovisiones, puede que se destruya, como puede que conserve ciertos rasgos, ¿no? Entonces, en la observación de las formas de habitar que podamos hacer frente a estos experimentos, digamos, intuitivos, nosotros podríamos identificar esos rasgos y de alguna forma plantearnos una nueva forma de entender cómo es que se habita y cómo es que podemos plantear nuevos objetivos. Entonces, creo que de alguna forma la idea, o lo que yo ahorita rescato, es que muchas veces la carencia, digamos, de la calidad espacial, de la calidad de las ciudades, es porque los objetivos no están coherentemente priorizados. Es decir, bueno, ya todos sabemos que ahorita hay un objetivo económico que está regulando cómo se construyen las ciudades, ¿no? Y muy aparte de la política que eso pueda implicar, creo que nuestra labor como arquitectos es justamente eso, ¿no? A partir de observar, reobservar y reinterpretar lo que observamos, buscar crear, digamos, o interpretar las realidades para establecer objetivos que sean más coherentes con un proyecto humano que nos haga, digamos,
que tenga mayor calidad humana, por decirlo de alguna manera. Creo que me estoy enredando un poquito, pero no sé si se entiende por ahí la idea que trato de transmitir. A ver, según lo que yo anoto, pues tú sabes que yo tengo problemas de memoria, pero creo que tú dijiste unas cosas clave. En la interpretación de la realidad hay que llegar a definir objetivos. Esa es la clave hoy en día. O sea, ustedes tienen la posibilidad como estudiantes, están reformulando propuestas. Desde esta nueva mirada, definitivamente nuestro objetivo de relacionarnos y vincularnos con la ciudad tiene que ser distinta. Claramente lo que nosotros respondíamos antes a una realidad hoy día no puede ser la misma. El otro día discutía con otros estudiantes de arquitectura que yo les decía, la manera de pensar hoy día un proyecto tiene que hablarnos de programas que son mucho más flexibles. Porque claramente, por ejemplo, delante conversaba con sus profesores, un hotel se ha transformado hoy día en un hospital. Eso era impensado hace un par de meses atrás. Entonces, ¿cómo la arquitectura empieza a hacerse cargo de situaciones que no estábamos ni preparados ni esperándolas? Entonces, cuando tú hablas, Yacu, de que este camino de la intuición hacia una formalidad y una expresión, yo creo que nosotros hemos desarrollado una arquitectura muy vinculada a la función y no a la vocación. Entonces, cuando yo me emplazo en un lugar, vuelvo a citar a Xiomara cuando dice del habitar informal, ¿cuál es la vocación que tiene ese lugar? Si nosotros somos más fieles a la vocación de los espacios más que a la exigencia del campo inmobiliario, vamos a descubrir muchas más posibilidades. O sea, yo hoy día, y en virtud de lo que tú estás diciendo, Yacu, de definir objetivos, yo les haría la invitación a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la vocación del lugar donde estás? Si yo soy capaz de descubrir la vocación, lo más probable es que me lleve a una lectura de, como dice Maturana, que es otro filósofo chileno, los multiversos. No existe un solo universo. Y con esto vuelvo a lo que planteaba Jesús, la idea de las otras realidades. Si yo me sitúo en otras realidades, claramente abro mi campo de posibilidades porque estoy respondiendo a la vocación de un lugar y no a la función del lugar. No sé si se comprende, Jaco, pero lo que estoy buscando de alguna manera es que se reafirme esto que tú dices, la definición de un objetivo. Sí, claro. De alguna manera, O sea, el objetivo ya cambió. usar, digamos, nuestras habilidades para observar y reinterpretar la realidad para generar objetivos que sean más pertinentes con el ser humano. Claro, o sea, ustedes hoy día tienen la posibilidad de refundar una ciudad. O sea, ya hubiese querido yo tener eso en mi época de estudiante. A mí me tocó estudiar justo cuando se acaba una dictadura y en donde éramos todos discípulos de Zaha Hadid. Entonces, hoy día, por ejemplo, la realidad a la que ustedes se enfrentan definitivamente los pone a generar respuestas programáticas absolutamente distintas, o sea, innovar en todo campo. O sea, no podría yo hoy día aceptar que un estudiante me dijera, oye, yo quiero hacer, no sé, que el otro museo de repente en Lurín. Bueno, pero ¿y ese museo se podría transformar de repente en un lugar, por ejemplo, de enseñanza y aprendizaje? Ese museo se podría transformar en un lugar de resguardo. O sea, ¿cómo yo como arquitecto me presento ante los desafíos que me tocó vivir? Termino con una anécdota. Yo en mi vida ya he vivido 5 terremotos sobre 7,5 y 3 sobre 8. O sea, de los 5, 3 sobre 8. Una pandemia, un divorcio y varias cosas más, digamos. Entonces, cuando uno piensa, esta es la realidad en la que te toca, dime que si no se abre un campo exploratorio desde la arquitectura y decir,
lo que yo proponga, tengo claro que tiene que servir para más de una cosa. Porque después de haber visto las ciudades en emergencia, ese es el gran desafío que se nos plantea hoy en día los arquitectos. ¿Cómo hacemos de algo que sea fiel a su vocación y que además albergue nuevas realidades? O sea, desde mi planteamiento, los programas rígidos hoy día no van. Puede ser que algunos profesores piensen que esto no es muy académico, pero se los dejo como para que ahí les haga ruido y por último hacen cuestionarse también a los profesores, pues si es bueno eso, la discusión siempre es bienvenida. Gracias, Ceci. Ahí va. Bueno, Juan Pablo, no sé, Bueno, breve porque, claro, breve, ya sí, tenemos estamos que, ya con el tiempo y estamos ya un tiempo poco, full. pues se está haciendo largo. Me sumo rápidamente a lo que dijo Cintia, la verdad que es un privilegio, como siempre. Seguiría dándote piropos, Cecilia, pero voy a ir al comentario. Gracias. Entonces, bueno, un punto, ¿no? Que la intuición, la verdad que comparto tu teoría. Yo personalmente siempre he pensado que la intuición es la mayor de las inteligencias. De hecho, tenemos dos tipos de inteligencia, uno la consciente y tal vez, no lo sé, la intuición sea la inconsciente, ¿no? Y es una cosa que está ahí, ¿no? Latente, y es una cosa a desarrollar. ¿El cómo? Pues con la vida, me imagino, ¿no? La intuición, y los estudiantes igual, ¿no? Pero muy importante ese punto, Cecilia. Luego, me gustó lo de Felipe Asadi, creo que se llama así, el arquitecto que hizo la Casa H. Claro, Le Corbusier también hizo una en Argentina, en La Plata, que es la Casa Corruchet, con otro argentino, con otro arquitecto argentino que se llamaba Amancio Williams. Y esa casa se hizo por correspondencia también, es decir, bueno, la pandemia, ¿a dónde quiero llegar? Pues que la pandemia realmente simplemente pone de manifiesto problemas ya existentes en la ciudad. Digamos que la pandemia, hablando de la intuición y la conciencia, nos da otra vez la conciencia del poder repensar, como bien dices tú en tu discurso, y el redimensionar, ¿no? Esta oportunidad y estas nuevas ciudades, ¿no? Completamente de acuerdo con Alberto Cruz y el acto, ¿no? Desde el punto de vista poética, pues ¿no? Alberto Cruz es un poeta que hizo un poema, creo que es la Amereida, ¿no? La Mereida. Claro, y entonces, claro, no me extraña que Alberto Cruz hable del acto, porque realmente, ¿no? Pues, es muy poético, ¿no? Y lo que decía Cruz, y para terminar un poco ya, hacerlo rápido, es que los arquitectos cantan y abren el presente, algo así. Es decir, te muestran lo que hay, lo que es, lo que tal cual es, ¿no? Pero luego para establecer luego el verdadero futuro, ¿no? de la arquitectura de la ciudad, ¿no? La pandemia, para mí, pone de manifiesto, y repito, problemas existentes, y problemas serios que tenemos en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, pues, y me preocupa un poco el tema de la fuerza del mercado, es decir, la economía capitalista tan fuerte que tenemos, ¿no? Versus la vocación del arquitecto. Y cómo establecer un diálogo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una vocación, una formación y un querer hacer. Pero claro, los problemas que tenemos, que la pandemia pone de manifiesto, nuevamente repito, van en contra de nuestra vocación. Entonces, van en contra un poco de nuestra disciplina. Pero esto a lo mejor ya sería otro debate, ¿no? Fenomenal, termino aquí. Gracias, como siempre. Ojalá te veamos mucho más seguido. Muchas Y gracias. ya acabo con el comentario. Venga, No, gracias. gracias Juan Pablo, gracias. Y súper interesante, decir, como que dan ganas de que nos sentemos a conversar, pucha, horas acerca de estos temas. Así que no, muchas gracias. Me abriste un campo que voy a revisar, que tiene que ver con eso, como con la idea de la reinterpretación, la formulación de esta nueva realidad a partir de la poesía. Eso me gustó mucho. Muchas gracias.